Hermanos queridos, muy buenos días, que Dios los bendiga. Un abrazo en el amor de Cristo para todos ustedes. También amigos queridos que se conectan para este tiempo de oración. Cada día un miembro de la Junta Directiva Nacional preside un hermoso tiempo de 1 hora entre las 07 horas y 8 horas de cada día con la gracia del Señor. Desde que comenzó la cuarentena, desde que comenzó el confinamiento, hemos tenido este privilegio y ha sido de tanta bendición. Y tenemos que animar a otros para que se conecten, hermanos. Pasémosles el enlace, el link, para que otros puedan participar. Esto también involucra, esto también es predicar el Evangelio del Reino, tarea de cada uno de los creyentes. Le agradecemos al Señor porque Él ha sanado a tantos enfermos y porque Él, que tiene el control de todo, la situación ha ido mejorando y glorificamos su nombre. Sabemos que esta etapa, este periodo de encierro, de confinamiento, ha sido un propósito de Dios para bien, pero esto pasará y ya va pasando. Tenemos la esperanza que todo volverá a ser normal, en el sentido de ya no tener que estar confinados, ni tampoco tener que andar con una mascarilla, ni nada de estas cosas, sino con una vida libre como los pajaritos del cielo. Entonces les invito para que leamos la primera porción, porque este tiempo de oración tiene que ver con meditación en la palabra y oración. Y durante este mes estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. Y para esta mañana la primera porción, Mateo 8, 18 al 22. Mateo 8, 18 al 22. El Evangelio según San Mateo es el Evangelio del discipulado. Y dice así la palabra: Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba, un religioso, y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. El segundo discípulo, en el 21, dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre, y luego te seguiré. ¿Cómo podemos notar aquí? Los dos hombres, las dos personas hicieron una petición al Señor. Tenían un deseo, y puede haber sido sincero, de seguirlo. Nos dice que ambos eran discípulos. El Señor tiene discípulos muy cercanos, fieles, consagrados, pero también algunos que le siguen de lejos. Y el Señor le explicó en el verso 20 cuáles son las demandas para seguirle a Él, porque el escriba le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Hay un autor que le llama a este discípulo entusiasmado, tuvo entusiasmo. Y ustedes saben bien que entusiasmo no es lo mismo que ánimo. El entusiasmo es pasajero, es efímero, es corto, pero el ánimo es permanente. Y aquí vemos nosotros a un discípulo entusiasmado. Y el Señor le dio a conocer las normas altas del reino de los cielos. Quienes le siguen al Señor tienen que ser como Él. Y Jesús dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre
no tiene dónde recostar su cabeza. Está diciendo aquí que el Señor vivía con poco. El Señor vivía con lo necesario. Como en estos días Él mismo nos ha enseñado a vivir con menos, a vivir con poco, con lo necesario. Las personas que siguen a Jesucristo y los que nos dedicamos a predicar el Evangelio del Reino, no tenemos como propósito lo material. No es lo propósito ganar dinero. Él nos ha llamado para que prediquemos el Evangelio. Y se nota que este escriba no le siguió. No le siguió porque entonces tuvo un poco más claro lo que implicaba seguir al Señor Jesucristo. Momentos de abundancia, momentos de escasez, momentos de salud, de enfermedad, momentos de gran alegría, pero también de tristeza. Jesús vivía con lo necesario, quiere decir, con poco. Y su ministerio lo ejerció con los recursos que personas voluntarias a su alrededor contribuían. Y Judas Iscariote era el tesorero, que se parecía a algunos de nuestros funcionarios hoy, en estos días que oímos de tanta corrupción. Se dice que Judas, el tesorero, metía la mano en la caja, en la bolsa de dinero y sustraía. Y el Señor allí lo tuvo como su tesorero. Entonces, el segundo caso en el verso 21, otro de sus discípulos dice, le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre, y entonces te seguiré. Primero cumplo con esta misión. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Algunos piensan que aquí el Señor fue muy duro y algunos dicen que fue muy cruel. De ninguna manera. Esto de déjame primero que vaya y entierre a mi padre, no significa que su padre había muerto y que tenía que ir para hacer el oficio de sepultar con su familia a su papá. Que sepulte primero a mi padre significaba que él quería cuidar de su papá hasta que se muera. Y si su padre era un hombre de 50 años e iba a vivir hasta los 90, significa que tenían que pasar 40 años para entonces tomar la decisión de seguir al Señor. Y el Señor no necesita ese tipo de discípulos, no los quiere. Él quiere esos discípulos que responden a su llamamiento inmediatamente, no aquellos que postergan servirle al Señor más adelante. Otros también postergan conocer a Cristo y dicen más adelante, después, ahora no, estoy muy ocupado. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto significa, deja que otros hagan las tareas que tú quieres hacer. Hermanos queridos, una muy buena reflexión es que hay tareas que personas no creyentes pueden hacer, pero hay tareas que los no creyentes no pueden hacer, sino únicamente nosotros. Por ejemplo, la predicación del Evangelio. Y repartir comida a la gente pobre es una buena tarea, que todos nosotros tenemos que hacerla. Pero esa tarea también la hacen las personas que no conocen a Dios. Pero los que no conocen a Dios y que reparten comida a la gente pobre, ellos no pueden predicar el Evangelio porque no le conocen al Señor Jesucristo. Hay muchas tareas que pueden ser delegadas, pero hay tareas que son indelegables. Por ejemplo, la tarea de orar, la bendición de orar a Dios, predicar el Evangelio.
aconsejar a una persona para que se arrepienta de sus pecados y se convierta al Señor. Sígueme, le dijo, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Oremos para que seamos fieles discípulos de Cristo, no como estos dos que impusieron ciertas condiciones para seguir al Señor. El primero esperaba beneficios materiales y el segundo dijo más adelante, después. Como decimos los ecuatorianos, yo te aviso, no te preocupes, yo te aviso. Y yo te aviso significa probablemente nunca. Después hablamos, después nos ponemos de acuerdo. No hay problema, esto lo arreglamos más adelante. Y eso generalmente significa que no lo vamos a hacer. Muchos oyen el Evangelio y dicen, después, ahora estoy muy ocupado, ahora soy muy joven, más adelante, pero ninguno sabe que va a vivir hasta mañana, porque hoy puede llegar la muerte. A Cristo hay que buscarlo hoy, no mañana. Hay que seguirlo hoy, no mañana. Hay que predicar hoy, no mañana. La tarea de predicar el Evangelio es una tarea indelegable. El Señor nos la ha delegado a usted y a mí y debemos de cumplirla. Oremos a Dios para que sin poner ningún reparo sigamos fielmente a nuestro Señor Jesucristo. Soberano Señor, somos tus discípulos. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti. Mi Jesús vivía como hoy nos estás enseñando a vivir, con poco, con lo necesario. Gracias, Señor, por los momentos de abundancia y también por estos momentos de escasez. Tú dijiste que las zorras tienen sus guaridas y los pajarillos sus nidos, pero el Señor no tenía muchas cosas que nosotros hoy sí tenemos. Pero con la comida, con el agua y con la vestimenta y un lugar para descansar, era suficiente para vivir en esta tierra y para ejercer su ministerio. Gracias, Señor. Somos tus discípulos y oramos para que seamos fieles a ti. Ayúdanos a ser fieles. Y el otro discípulo también se fue muy triste porque quería primero sepultar a su padre y eso implicaba que tenían que pasar muchos años cuidándolo. Como tantas personas se dedican a cuidar a sus padres y no pueden hacer la tarea de la predicación del Evangelio. Hay que predicar el Evangelio sin dejar de cuidar a nuestros padres. Dios no le estaba diciendo, el Señor Jesucristo no le estaba diciendo a este hombre que descuide a su padre. Lo que le estaba diciendo era, sígueme ahora. Y mientras me sigues, puedes cuidar de tu papá. Ayúdanos, Señor, para que tú seas nuestra prioridad, que tú ocupes siempre el primer lugar, porque toda cosa o persona que pongamos en tu lugar se convierte, se transforma en un ídolo. Te rogamos que nos ayudes, que seamos fieles a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El segundo pasaje en el que queremos meditar es Mateo capítulo 9, versos 35 al 38. Es uno de mis pasajes preferidos. Mateo 9, 35 al 38. También del mismo tema se habla en el 9 al 13. El Señor llamó a Mateo y Mateo hizo un gran banquete e invitó a sus amigos y vino Jesús y predicó el Evangelio del Reino. 35 al 38 del capítulo 9 dicen así estos versículos: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad
y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí notamos que el Señor Jesucristo se enfocó en la tarea que su Padre le encargó: la salvación de los perdidos, la predicación del Evangelio. Él recorría, Él caminaba, Él iba casa por casa, parque por parque, colegio a colegio, universidad por universidad, en todo lugar, en las ciudades, en las aldeas y en los campos, haciendo tres cosas. Por esto Pablo dijo en Romanos 10, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y Jesús recorrió anunciando la paz. Jesús hizo tres cosas. Número 1, enseñaba en las sinagogas de los judíos. Número 2, predicaba el evangelio del reino a toda criatura. Y número 3, sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hoy nosotros debemos hacer las mismas tres cosas, y más aún nosotros los que le servimos al Señor como pastores, como sus siervos. Nuestra tarea es enseñar la Biblia, el discipulado, enseñar la Biblia a la gente, a los creyentes, a los discípulos de Cristo, y también enseñar a los discípulos la palabra de Dios. Enseñar la Biblia y enseñar a la gente la palabra de Dios, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Toda la palabra de Dios. Somos discipuladores, somos maestros. En segundo lugar, dice que Jesús predicaba el evangelio a la gente perdida. Esa es nuestra tarea. Tarea de todo creyente. Es una tarea ineludible. Cada día contando nuestro testimonio. Y hermanos queridos, una de las maneras como predicamos también es pasando el link, enviando el enlace para que otros puedan participar de este tiempo de oración. Así también predicamos el Evangelio del Reino, predicando el Evangelio del Reino. Y lo tercero, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Nosotros, cuando predicamos y cuando enseñamos la palabra de Dios, tenemos que orar por los enfermos y también orar por aquellos que están pasando necesidades materiales y otras necesidades. Se dice que en estos días han aumentado los problemas en el hogar. Entonces tenemos que orar por ellos. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque las multitudes, como las de hoy, estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la gente perdida es mucha, y nosotros los discípulos de Cristo, los que predicamos, pocos. Las estadísticas dicen que únicamente 10 de cada 100 discípulos de Cristo predicamos el Evangelio y 90 no lo hacen, el 90%. 90 de cada 100 creyentes no predican el Evangelio. Hermanos y amigos, hermanos queridos, ¿dentro de qué grupo está usted? ¿Del grupo del 90% o dentro del remanente, pequeño grupo de 10% de personas? Así dicen las estadísticas. Y puede ser esto verdad. Mucha gente que dice ser discípulo de Cristo no predican el Evangelio. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él quiere discípulos que sean testigos. ¿Y quién es un testigo? ¿Quién es una testigo? Es un hombre y o mujer, discípulo de Cristo, dispuesto aún a morir por la causa de Cristo. Oremos al Señor para que Él nos use poderosamente en la predicación del Evangelio del Reino y enseñar a los creyentes la palabra de Dios, y también orar
por los enfermos y por los que tienen cualquier necesidad. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a enseñar la palabra de Dios, toda ella, de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios, para que la gente la pueda comprender y los creyentes poner la palabra de Dios por obra, que la obedezcamos. Hay que estudiarla, interpretarla correctamente para enseñarla y para predicarla. Y que todos nosotros, los discípulos de Cristo, seamos predicadores del Evangelio. Que cumplamos con esta tarea. No es una sugerencia la que el Señor nos dio, es una obligación, no una opción. Es una tarea ineludible. Y te rogamos, Señor, que tú envíes obreros a tu mies, porque hay mucha gente perdida. Que tengamos compasión, así como tú tuviste compasión de las multitudes. Y que al predicar el Evangelio y al enseñar la palabra de Dios, también oremos por los enfermos, para que tú los sanes, porque eres el médico eterno. Ayúdanos, Señor, a cumplir con este mandato que tú nos has dado aquí en tu palabra. Esto te rogamos de todo corazón, que seamos fieles discípulos de Cristo, que estudiamos la Biblia, que la enseñamos, que la predicamos y oramos también por los enfermos. Que nos enfoquemos en esto. Estas son tareas que los no creyentes no pueden hacer, porque ellos no te conocen a ti. Son tareas indelegables. Señor, ayúdanos, te rogamos de todo corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y busquemos también Mateo 10, 34 al 39. Mateo 10, 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Aquí está diciendo el Señor que cuando en un hogar una persona conoce al Señor, sucede muchas ocasiones que ese joven o esa persona es aborrecido por el grupo de familia. Entonces se produce un cisma, se produce una división. Se conoce aún de personas que fueron expulsadas de su casa, de su hogar, porque conocieron a Cristo y porque dice, abandonaron la religión en la que crecieron desde pequeñitos. Y ahí se produce una división. Suelen haber muchos problemas cuando la esposa conoce al Señor y el esposo se mantiene siendo un incrédulo, o cuando él conoce al Señor y ella no. Allí suele haber división, y eso lo hace el Evangelio. Y también dice el verso 37 que tenemos que amar a Dios de manera suprema. No nos está diciendo aquí el Señor que debemos aborrecer a nuestros padres, sino que nuestro amor a Dios, al Señor Jesucristo, tiene que ser mayor que el amor al papá, a la mamá, al cónyuge, al hijo, a la hija, al padre. A Dios tenemos que amarlo supremamente. Y dijo el Señor, dijo el apóstol Pablo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tomar la cruz implica morir.
Y la cruz también, llevar la cruz implica sufrimiento. Significa morir para que Él viva. No vivo yo, dijo Pablo, ahora Cristo vive en mí. Entonces vamos orando al Señor para que lo amemos a Él supremamente y que cada día tomemos la cruz que implica morir y la cruz que implica también sufrimiento y que nuestra mirada esté fija en el Señor. Oremos a nuestro Dios. Señor, gracias por este evangelio que tiene que ser predicado a toda criatura. Y cuando en un hogar que no te conocen a ti, y más cuando es un hogar religioso, siguen una religión y uno conoce la verdad, a Jesucristo, suele suceder que esa persona es despreciada. El creyente es aborrecido, se lo aborrece. Y entonces se produce una división. Pero también es cierto que tú usas, Señor, poderosamente a ese creyente para influir en toda su familia. Y muchos son los testimonios de familias completas que te han conocido a ti por el testimonio de uno de ellos, o el papá o la mamá, o uno de sus hijos. Y eso tú lo obras de manera poderosa. Gracias también, Señor, porque tú quieres, nos ordenas que te amemos de manera suprema, sobre todo cosas y sobre todos personas. Ayúdanos cada día a poner la mirada en ti y a tomar la cruz que implica morir y que implica también sufrimiento, y que pongamos nuestra mirada únicamente en ti. Ayúdanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigamos meditando en la palabra del Señor y ahora les invito que busquemos Mateo 11, 25 al 30. Mateo 11, 25 al 30. Tengan la amabilidad. En sus Biblias, Mateo 11, 25 al 30. Dice así: En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor nos está diciendo en este pasaje que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación está dispuesta para todos, el cual quiere, dice Pablo, que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que todos los hombres sean salvos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hombre. Y Él dice: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí el Señor está hablándole a los discípulos de Cristo, a nosotros, a sus seguidores,
¿Cómo puede lograr una persona tener descanso? ¿Cómo puede lograr un discípulo de Cristo vivir en paz, experimentar la paz? Cuando es manso y humilde de corazón. Dice aquí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La persona que es mansa y humilde vive en descanso, pero la que no es mansa ni humilde no tiene descanso. ¿Cuándo se producen pleitos dentro del hogar? ¿Cuándo se produce la pelea? ¿Cuándo es que uno de los cónyuges se enciende en ira? Cuando pierde el control. Pero una persona mansa y humilde no responde groseramente. La Biblia dice, la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Una persona mansa y humilde, un discípulo de Cristo tiene que ser manso y humilde. Y cuando es manso y humilde, siempre responde con amabilidad, responde también con bondad. En esta tarde y noche estuvimos conectados vía Zoom con unas autoridades del gobierno en lo que tiene que ver aclarando esta cuestión de la ley de culto bajo la cual nosotros, las iglesias evangélicas, estamos. Y hubo allí unas personas que preguntaron de manera áspera, no lo hicieron con mansedumbre, no lo hicieron con humildad. Y esto es muy triste, porque nosotros, los discípulos de Cristo, por excelencia, debemos ser como nuestro Maestro, manso y humilde de corazón. Si siempre somos mansos y humildes de corazón, siempre tendremos descanso. No solamente seremos pacíficos, sino también pacificadores, como el Señor lo ordenó. Vamos orando para que el Señor nos ayude y que todos nosotros seamos discípulos mansos y humildes de corazón y experimentaremos permanentemente el descanso, la paz, el sosiego, el reposo. Oremos a Dios. Señor, la mansedumbre y la humildad son virtudes que debemos cultivar. Tú eres nuestro ejemplo y nuestro modelo a seguir. Y aquí tú nos ordenas, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que tengan descanso. ¿Por qué es que este mundo no tiene descanso? ¿Por qué este mundo no tiene paz? Porque no son mansos y humildes. ¿Y por qué no son mansos y humildes? Porque no tienen a Cristo en sus vidas. Cuando Cristo vive dentro de nosotros, tenemos reposo. Pero cuando en un creyente el Espíritu Santo de Dios es contristado por algún pecado, por alguna falta, entonces el creyente no tiene reposo, no tiene paz. Ayúdanos, Señor, a cultivar estas virtudes, la mansedumbre, la humildad. La humildad tiene que ver con reconocer que todo lo que somos, lo que tenemos, es por pura gracia de Dios, nada por méritos propios. La mansedumbre, la humildad tiene que ver con reconocer que mi hermano me aventaja a mí en alguna área. Y también con humildad los demás tienen que reconocer que yo los aventajo en alguna área. Que cada uno estime como superior a su hermano. Eso no significa que hay que tener un complejo de inferioridad. Tiene que ver con la mansedumbre, la humildad, el contentamiento. Ayúdanos, Señor, que todos los discípulos de Cristo cultivemos cada día estas virtudes. Esto te rogamos, esto te pedimos, que nos ayudes
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar ya la quinta vez, por el quinto motivo. Busquemos Mateo 14. Mateo 14, leamos los versículos 22 hasta el 33. Mateo 14, 22 al 33. Jesús anda sobre el mar. Él anduvo sobre el mar. Mateo 14, 22 al 33 dice de la siguiente manera esta porción. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, pasando el mar de Galilea. Entre tanto que él despedía a la multitud, como los pastores se suelen quedar al final de un culto. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, como entre las 3 de la mañana y 6 de la mañana, a la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, Jesús, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, miren la palabra ver, el verbo ver, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, significa que Pedro quitó la mirada de Jesús. Al ver el fuerte viento, las olas, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, sus discípulos, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas y esto era un milagro por el poder de Dios. Y mientras mantuvo su mirada fija en Jesús, caminaba. Pero cuando quitó la mirada de Jesús, comenzó a hundirse y tuvo terror porque le vino la duda. ¿Por qué dudaste?, le dijo el Señor. Esto también puede suceder con nosotros. Recuerden, hermanos, usted y yo nos comenzamos a hundir cuando quitamos la mirada del Señor. Hay que mantener la mirada fija en Él. ¿Y qué implica mirar al Señor? Estudiar su palabra, obedecerle, adorarlo, alabarlo, obedecerlo cada día, predicar su palabra, enseñar a otros la palabra de Dios. Esto es, ser fieles, tener fe en Él, plena confianza en Él. Y Hebreos dice que debemos poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Pablo también dijo que pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y cuando Pedro quitó su mirada, su enfoque de Cristo, entonces comenzó a hundirse. Hermanos queridos y amigos, no pongamos la mirada en los problemas,
en las necesidades económicas, en las deudas, pongamos la mirada en el Señor. Y Él nos ayuda a solucionar los problemas. Y también a los que están endeudados y hundidos en deudas, el Señor les extenderá la mano, como a Pedro, y los levantará. Pero tienen que poner su mirada en el Señor. Los levantará, los sacará. No los dejará hundirse. Hermanos, no se ahogarán, porque el Señor los rescatará, como rescató a Pedro. Él sabe que a veces dudamos y siempre está con su mano tendida para socorrernos. Mi hermana, no se hundirá usted. El Señor extenderá su mano y la sacará de su problema. Mi hermano también. Los problemas del hogar, hay muchos que se están hundiendo. Tengan la plena seguridad, el Señor extenderá su mano y los levantará. El que está postrado, enfermo, aunque su enfermedad sea incurable, Él lo puede levantar. No lo dejará hundirse, no permitirá que se ahogue. Dice aquí que el Señor extendió su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro dudó. Claro, todo creyente en algún momento duda. Yo también. Pero que el Señor nos ayude y Él aumente nuestra fe. Que nuestra mirada esté fija en Él. Oremos al Señor. Señor, gracias por esta hermosa enseñanza. Pedro también comenzó a caminar por encima del mar, sobre las aguas. Y eso bien puede significar caminar por encima de los problemas. Y él caminaba bien mientras se enfocó en Cristo, mientras miró a Cristo. Pero cuando quitó su mirada de Cristo y puso su mirada en los problemas, en el viento, en las grandes olas, comenzó a hundirse. Y cuando se comenzó a hundir, tú le extendiste tu mano de amor y poderosa y lo socorriste, lo levantaste. No permitiste, Señor, que Pedro se ahogara. Y así, Señor, tú no permites que nosotros nos ahoguemos en nuestros problemas. Ni permitirás, Señor, que una persona se ahogue en sus deudas, en sus situaciones difíciles del hogar. ¿Qué tenemos que hacer todos nosotros, los que somos tus discípulos? Poner la mirada en el Señor. Orar al Señor. Pedir con fe, no dudando nada. Sabiendo que tú nos extenderás la mano y nos darás el socorro, el pronto auxilio en la tribulación. Gracias por esta hermosa promesa, esta enseñanza tan oportuna para este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos esto. Amén. Y la última porción para esta mañana de oración, esta hora de oración. Vamos a buscar Mateo 14. Ahora leamos los versículos 34 al 36. Hermanos queridos y amigos, busquemos en nuestra Biblia Mateo 14, 34 al 36. Vamos a buscar. Dice así la palabra del Señor, Mateo 14, 34 al 36. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron, los hombres de aquel lugar enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor
Y trajeron a él, a Cristo, a Jesús, todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Tocaron el manto del Señor. No era el manto el que tenía ningún poder, el Señor. Lo tocaron al Señor con fe. Se acercaron a Él con fe, con confianza. Hermanos y amigos, tenemos que pedirle al Señor con fe, no dudando nada. Porque el que duda, dice la palabra, es como la onda del mar o como la ola que va de un lugar a otro. Con fe, mantenerse firme, sabiendo que Él puede obrar, Él va a obrar. Él puede levantar al enfermo, aunque tenga una enfermedad incurable. Él va a socorrer al que está hundido y ahogándose en deudas. Otros están hundidos y hundiéndose en sus vicios, hundiéndose su matrimonio, su relación conyugal, o hundiéndose en su empresa, en su trabajo. ¿Cuántos hundiéndose en sus estudios que no pueden avanzar? Bueno, cualquiera sea la situación, dice el verso 36, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. El Señor Jesucristo es nuestro Salvador, Él es nuestro santificador y también Él es nuestro sanador y el Rey que viene pronto. Entonces vamos orando al Señor en esta mañana por las personas enfermas y los que tengan otra necesidad para que el Señor los sane. Él es el médico eterno. Les ruego que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Luego también queremos orar por los amigos que quieren conocer al Señor, que no posterguen su decisión por Cristo, como ese hombre que dijo, déjame sepultar a mi padre y entonces te seguiré. Déjame que cuide de mi padre, a lo mejor 20 años, 30 años, o 40, y después te seguiré. El Señor quiere que lo sigamos ahora, inmediatamente, y con amor y con devoción. Oremos a nuestro Dios. Amado Señor, nos acercamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y guiados por el Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros. Gracias, Señor, porque cuando anduviste aquí en la tierra, cuando viviste aquí, te dedicaste a enseñar la palabra de Dios, a predicar el Evangelio del Reino y también a sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí tenemos un ejemplo. Vinieron delante de ti los enfermos y tú los sanaste a todos. Y el mismo Jesús, que estuvo hace 2000 años sanando a los enfermos, está hoy con nosotros y vive dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo de Dios. Te rogamos, Señor, en esta mañana que pongas tu mano sanadora sobre los enfermos. Pon tu mano de amor, tu mano poderosa, porque eres el médico divino. Que toda persona enferma ponga su confianza en ti. Y tú sanas, Señor. Tú dijiste que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Esto da a conocer que los médicos terrenales tienen tu aval, tienen tu aprobación. Ellos son usados por ti para tocar los cuerpos enfermos. Tú puedes sanar usando a los médicos
usando la medicina, usando remedios naturales o directamente en tu multiforme gracia, Señor. Te rogamos que pongas tu mano sanadora sobre los dolientes, sobre toda persona enferma, y que tú los levantes. No hay enfermedad incurable para ti. También, Señor, oramos por aquellos que están hundidos en deudas, para que tú los rescates, que pronto tengan la libertad financiera. Y aquellos que tienen conflictos en sus hogares, que busquen tu dirección. En tu palabra están los mandatos para tener paz en el hogar. Y también que puedan buscar consejo. Que recuerden aquellas parejas que están alentándose con la idea de separarse. El remedio no es la separación, sino la reconciliación. Y también queremos orar por nuestros amigos para que te busquen a ti. Amigos queridos, no posterguen su encuentro con Cristo. Pídanle perdón por sus pecados. No dejen para mañana. Mañana es muy tarde. Hoy es el día para salvación. Díganle al Señor los que nunca se han arrepentido: Señor, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Gracias por morir por mí en la cruz. Derramaste tu sangre, y tu sangre preciosa me limpia de todo pecado y de toda maldad. Limpia, Señor, las manchas de mi alma, y dame tu Santo Espíritu, y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva para ti. Te agradezco por esta salvación tan grande. Y Señor, gracias por este tiempo de oración. Fortalece la vida de mis hermanos. Que mantengamos la mirada en Jesús, que nos enfoquemos en ti. Y Señor, también bendice a los nuevos creyentes, que puedan poner su mirada en ti y permanecer imitando tu vida. Procurar vivir como tú viviste aquí en la tierra y andar como tú anduviste. Que seamos verdaderos discípulos de Cristo. Gracias por este tiempo de meditación bíblica y de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Amada Iglesia del Señor, que Dios los bendiga y los guarde. No dejemos de enfocarnos en Cristo. Mantener la mirada en Cristo. Y hagamos como Jesús hizo. Él enseñaba la palabra de Dios, Él la predicaba, y Él sanaba a los enfermos. Nosotros podemos también orar por los enfermos para que el Señor los sane. Que el Señor los bendiga y los guarde y los use poderosamente para su gloria. Un abrazo para todos ustedes en el amor de Cristo Jesús. Amén.